que es una sección muy bonita. No todas son tan bonitas como esa. Ay, ¿dónde estoy? Aquí. Aquí está. Ya les puse entonces en su Classroom la semana 4. Todos estos que ven aquí, estos videos, no se asusten. Eso es para yo irlos presentando, porque bajarlos entonces de irlos poniendo de YouTube directo, la computadora a veces no quiere. Entonces, lo único que es la clase de hoy es esto que dice presentación de micro, que es lo que vamos a ver. Entonces, la clase es sobre laboratorio de microbiología clínica. Es una sección que a la mayoría de los tecnólogos no les gusta. A mí no me gustaba, pero bueno, me tuvo que gustar pues a la fuerza. Entonces, cuando entré a trabajar al Hospital Ovaldía, yo quería ir a banco de sangre porque era lo que me gustaba, pero el espacio no estaba en banco, estaba en microbiología. Así que bueno, ahí tuve que quedarme, aprender prácticamente sola, porque a veces cuando usted entra a un lugar, no te colaboran. Hay gente que sí, pero hay gente que no. Entonces no te colaboran con la inducción y la cosa. Pero pasé muchos gratos momentos en esa sección, aprendí muchísimo y como siempre les digo, aproveché todos los seminarios que me dieron de una forma gratis. Entonces, en la organización del laboratorio, ya ustedes les he hablado de eso, va a depender del tamaño del laboratorio, de cómo usted lo tenga, si es un tamaño grande, así mismo usted lo va a organizar. Ya, por ejemplo, cuando se construyen hospitales, lo que tiene que ver con esa planta arquitectónica, el arquitecto y eso, ellos llaman entonces al jefe de laboratorio para que diga más o menos los espacios que necesita, exacto, las secciones en las cuales se va a distribuir el laboratorio, y eso depende del tamaño. Si usted está a cargo de un laboratorio pequeño, entonces usted también distribuye sus equipos y sus áreas de acuerdo del tamaño. Entonces, puede ser una sección dentro de un laboratorio de los análisis clínicos, también se da como un servicio aparte. Y hay varias personas involucradas. Ya habíamos dicho, creo que la semana pasada habíamos dicho que el que organiza y dirige todo el laboratorio es un tecnólogo médico, el encargado, y él es el jefe de laboratorio que tiene muchísimas funciones. Entonces, pero particularmente en el área de microbiología, existen áreas básicas que debería tener. Es un área muy amplia, muy especializada. Hay que hacer muchas cosas a la vez y necesita mucho personal. Por lo menos debe haber un área de toma de muestras. Las tomas de muestras pueden ir desde un hemocultivo, que ya ustedes saben que deben hacerse por lo menos 2 tomas de un hemocultivo de una persona, hasta raspados de uña, de piel. ¿Qué más hacemos nosotros? Hacemos hisopados, hacemos raspados para diversas muestras, etc. Entonces, esa área debe estar considerada. También debe haber un área dentro de micro donde se reciban las muestras y las registre el personal. Un área para sembrar dichas muestras. Debe haber un área para donde se puedan guardar y preparar todos los medios de cultivos que se vayan a necesitar. Si es que algunos hay que preparar porque no se compran, debe haber un área dedicada entonces para el almacenamiento de todos los insumos que tengan que ver con microbiología, que son muchísimos. Entonces, estas son las áreas básicas que debería tener. Áreas especializadas, por ejemplo, ya la misma, el área de identificación de los microorganismos. Hay laboratorios en donde se hace siembra exclusiva de micobacterias, de las bacterias que producen la tuberculosis. Entonces, esta área debe estar un poco separada. Si no puede estar separada, no puede salir pues del área de microbiología total, del área de microbiología, debe por lo menos estar en un lugar
ubicada la cámara, que es lo que se utiliza, la cámara de bioseguridad, debe estar ubicada en un lugar donde no haya flujo de personas, ni se abran y se cierren las puertas, porque el flujo de la cámara se pierde, puede haber entonces contaminación. También si en microbiología maneja el cultivo de hongos, también es un área especializada o sección especializada dentro de microbiología, y manejamos mucho lo que es la inmunomicrobiología, que es la aplicación de pruebas inmunológicas en el área de microbiología. Se me olvidó poner ahí que tenemos una sección muy importante ahora, que es el área de biología molecular, y allí en microbiología también se hace bastante biología molecular. Entonces, en el lugar donde se toman las muestras, usted debe tener los insumos necesarios. Recuerden primero, siempre, siempre, equipo de protección personal, sus guantes, sus gafas, las batas. Van a tener todos sus frascos de hemocultivo, las agujas, las jeringuillas, todo lo que necesite, alcohol, material de desinfección, gasas, los culturet, etcétera. Todo eso debe estar allí para poder entonces realizar la toma de muestra de esas personas. En el lugar donde se hace la recepción, o sea, donde se reciben las muestras, la persona que recibe las muestras debe hacer la evaluación inicial si la muestra tiene las condiciones necesarias para ser aceptada o tiene que ser rechazada. Entonces, esa área más bien la va a atender es un tecnólogo, para poder entonces saber si eso procede o hay que devolverla. Se registran las muestras, ya nada se hace manual, chicos, todo es código de barra. Hay equipos que te generan las etiquetas, todas esas etiquetas se pegan en las diversas envases o culturex donde vienen las muestras, y también se coloca una segunda copia de esa etiqueta en ¿cómo se llama? En la papeleta, en donde se hace la petición del examen. Entonces, debemos conocer nosotros los criterios de aceptación y de rechazo que tenga nuestra sección. Eso no solamente es con microbiología, sino con todas las áreas de laboratorio, las secciones de laboratorio. Usted debe tener manuales, y dentro de los procedimientos de ese manual debe tener criterios de rechazo y criterios de aceptación. Por si usted llega a rechazar una muestra y alguien, usted sabe que podemos ser sujetos de demanda, alguien lo demanda, usted tiene tiene con qué corroborar, un documento con qué corroborar que usted hizo el procedimiento adecuadamente. En el lugar donde se van a sembrar las muestras debe ser un lugar limpio, las mesas que puedan, las mejores son mesas de acero inoxidables, pero muchos laboratorios no cuentan con eso porque ese tipo de material es bien costoso. Entonces, cuentan con fórmica, hay unos que tienen porcelanato, o sea, tiene que ser un material que no sea poroso, que pueda limpiarse fácilmente, para entonces que sea un área limpia para poder hacer esta siembra de las muestras en los diferentes medios de cultivo y el procesamiento que se le haga. Los medios de cultivo en ese almacén usted va a guardar, va a saber qué es lo que tiene ahí. Necesita usted tener un inventario. No solamente el encargado de la sección de microbiología debe saber lo que pasa con esa sección, sino todo el personal que está bajo el cargo, o sea, sus otros compañeros, sus otros colegas, deben saber qué hay en cada lugar. Porque recordemos que nosotros no somos indispensables, nadie es indispensable. Así que todos debemos conocer qué hay en cada lugar. Muchas veces en este mismo lugar de preparación de medios también se hace la limpieza de la cristalería. Esa cristalería son por lo menos el matraz donde se preparan los medios de cultivo, las probetas, etcétera. Ahí mismo se hace. También debe tener el autoclave. El autoclave debe ser para preparación de sustancias o de medios de cultivos, y que sea un autoclave, exclusivamente para eso, que
que nos dé una esterilidad y que allí no tengamos que estar manipulando o esterilizando muestras, porque entonces podría haber una contaminación cruzada, cosa que no se debe dar porque estamos hablando de temperaturas bastante altas. Bueno, los medios de cultivo, la mayoría vienen en envases resistentes al calor, a la luz solar, de taparrosca, con todas las indicaciones para la preparación de los medios. Ahora muchos laboratorios a nivel nacional de microbiología y hasta laboratorios pequeños prefieren comprar sus platos, piden, por ejemplo, a los proveedores, necesito 20 platos semanales de agar sangre y agar maconqui. El proveedor todas las semanas te está entregando eso. Puede hacer la petición, la entrega en el momento que usted considere, si lo necesita cada 3 días, cada 5 días, cada semana, una vez al mes. Recordemos que los platos, una vez se van abriendo, ellos tienden entonces a secarse un poco en la nevera. Así que es mejor hacer esos pedidos que los den en el tiempo que usted quiera entonces, los necesite. Para ver, también se preparan entonces las tinciones. Si no se compran las tinciones, usted puede prepararlas entonces en esa área donde está haciendo los medios de cultivo. Es un área que debe estar bien limpia. Las personas no deben estar allí hablando porque ustedes saben, los microorganismos entonces pueden ser expulsados y por supuesto no se debe comer ni tener ningún artículo de comida en esa sección porque se contaminan los medios. Entonces, manejamos diversos procedimientos o diversas siembras en microbiología. Generalmente los urocultivos, los copros, que son los cultivos de heces, todas las secreciones en general se pueden sembrar para obtener, por supuesto, resultados de bacterias que puedan ser aisladas por los medios comunes que tenemos. Los hemocultivos y muchos líquidos, la mayoría de los líquidos se pueden lograr trabajar en el área de microbiología. Los líquidos sinoviales, los acíticos, los amnióticos, los cefalorraquídeos, pericárdicos, los pleurales, todo ese tipo de líquidos se puede trabajar perfectamente en esa área de microbiología para obtener entonces los microorganismos patógenos. Y en el área entonces especializada en micobacteriología, imprescindible que haya una cámara de bioseguridad. Esta cámara debe estar certificada anualmente, como les había dicho la semana pasada, creo, antepasada, pasada creo. Entonces debe estar certificada por empresas que se dediquen a hacer este tipo de evaluación, porque puede estar en riesgo su vida si los filtros no funcionan correctamente, y les había dicho que debe estar separada. Lo correcto sería que cuando se hacen siembra de micobacterias se hagan en un lugar donde no esté el personal común trabajando la microbiología general. Pero si no se puede, hay que ver dónde se ubica la cámara, en una esquinita donde no haya mucho flujo, o cuando la persona esté trabajando este tipo de muestras, que se realiza más o menos una vez a la semana. Se tiene un lote grande de pacientes para trabajarlos una vez a la semana, que en ese preciso instante no esté caminando gente por el área para no ocasionar entonces alguna contaminación. En microbiología se hace la sensibilidad, la identificación, por supuesto, de los microorganismos. Ya casi, chicos, no utilizamos los platos. Es casi raro, casi extraño que hagamos microbiología manual. Tenemos equipos en donde usted puede hacer la microbiología semiautomatizada o automatizada, y el antibiograma también automatizado. Inclusive los equipos te dicen el mecanismo de resistencia probable que tenga la bacteria y usted lo corrobora viendo el resultado de la interpretación que hace el equipo en el antibiograma. Te dice, por ejemplo, las cefalosporinas de cuarta generación son resistentes. Ya ustedes saben que puede ser una beta-lactamasa de espectro extendido. Te da mucha información.
te dice puede ser una E. coli O157, entonces te da muchas alarmas. Así que después que se hace la automatización de la sensibilidad, usted sí puede corroborar si lo tiene en sus procedimientos, hacer algo entonces manualmente para corroborar. Pero la automatización te da esa gran ventaja de poder entonces hacer una presunción de la resistencia o la sensibilidad que tienen entonces los microorganismos a esos antibióticos. Ya estamos muy avanzados en el área de microbiología y no solamente tenemos la microbiología normal, general, que se hace, sino que hemos llegado a hacer inmunomicrobiología. En ese sentido, hay muchos antisueros, por ejemplo, tenemos muchos antisueros que son reactivos, que contienen anticuerpos contra ciertos antígenos bacterianos, y usted puede determinar si estamos teniendo una salmonela, tal especie, tal serotipo, Escherichia coli, tal serotipo. Entonces se hace se puede realizar entonces esas técnicas inmunológicas aplicadas a la microbiología. Trabajamos mucho con pruebas rápidas para determinar, por ejemplo, los virus en las heces, los rotavirus, norovirus, etc. Y biología molecular también estamos trabajando en equipos cerrados. Significa un equipo cerrado que usted tiene un equipo pequeño y todo el proceso que tiene que ver con el PCR se hace en cartuchos, en cassette, donde usted coloca la muestra solamente, mete ese cassette en el equipo y él hace absolutamente todo. En menos de una hora tenemos entonces los resultados. Recordemos los niveles de bioseguridad. Si trabajamos 1 y 2, estamos trabajando con microorganismos que no causan realmente un daño. Ya nivel 3, sí, puede causar entonces por medio de aerosoles contaminación, y nivel 4 son de un riesgo bastante alto. ¿Qué instrumentos tenemos en el área de microbiología? Utilizamos muchos que se usan en común en el laboratorio clínico, como por ejemplo las balanzas, más que nada las granatarias y las digitales para pesar los medios de cultivo o pesar, por ejemplo, buffers, etcétera. Las incubadoras, están las incubadoras donde usted puede colocar en diferentes rangos de temperatura. Por ejemplo, se utiliza mucho de 35 a 37 grados para el crecimiento de todas las bacterias de estas patógenas normales. Puede tener incubadoras con CO2 directamente. La incubadora, cuando se cierra, genera una atmósfera de CO2 y ahí usted puede colocar sus platos, por ejemplo, de agar sangre para que crezcan los neumococos. Este es un ejemplo básico. Así que si su laboratorio de microbiología cuenta con esa incubadora, usted no tiene la necesidad de utilizar las jarras, que me imagino que en algún momento se los mencionaron, las jarras generadoras de CO2, y tampoco las velas, porque antes se utilizaba unas velas, se encendía, se tapaba la jarra y cuando se acababa el oxígeno, la vela se apagaba. Entonces ahí se generaba de esa forma la atmósfera de CO2 para que los microorganismos que lo necesiten crezcan de esa forma mejor. Tenemos baños, diversos baños secos, baños húmedos. Los congeladores van desde menos 18 grados hasta menos 80 grados. Se necesitan ese tipo de congeladores porque las cepas, muchas cepas, se necesitan guardar y muchos reactivos se necesitan guardar a esas temperaturas. Hay unas cepas, no sé si se los mencionaron, que se denominan ATCCs. Esas cepas son cepas de referencia en donde ya se conoce el microorganismo, por ejemplo, la E. coli. Hay una E. coli con una numeración específica de la cepa. ¿Y para qué nos sirven todas esas cepas ATCC? Que hay muchísimas, las E. coli, las Klebsiella, los enterococos, algunas pseudomonas. Nos sirven para control de calidad de los equipos que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de rutina normalmente.
Si estamos trabajando con una cepa ya conocida, le hacemos el control de calidad, o sea, la colocamos dentro de nuestro equipo como si fuera un paciente de rutina y él tiene que saber obtener el resultado idéntico de lo que nos debería dar la cepa. Entonces, así evaluamos, una de las formas de evaluar que nuestros equipos están funcionando correctamente. Tenemos también las refrigeradoras. Recuerden, todos estos equipos como las incubadoras, las neveras, los congeladores deben tener termómetros. Termómetros incluidos porque es parte de su rutina manejar estas temperaturas. Ustedes tienen que hacer control de calidad diario a esos equipos. Debe tener un cronograma, un folder para cada uno de los equipos de su laboratorio. A tal hora le di un check a la incubadora de CO2, ajá, está a tal temperatura, perfecto. A la incubadora normal, 36 grados, perfecto. Y así se va. Todos los días que usted llega a su trabajo, a su sección, eso es lo primero que tiene que hacer. Chequear, entonces, que todos sus equipos estén en la temperatura correcta. Les había dicho también que todos los equipos tienen un sistema que tiene un pito. Cuando esas temperaturas no son las correctas, que bajan o suben mucho, entonces bajan mucho. Por ejemplo, las incubadoras, baja la temperatura a 35, te pita. Si subió a 38, te pita. Y tú tienes que ir a ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si la puerta la dejaron mucho tiempo abierta, baja la temperatura, ya va a pitar. Entonces, igual las neveras, los congeladores, todos esos equipos tienen ese sistema audible en donde si usted no va a revisar qué está pasando, él te puede pitar toda la vida. Así que usted tiene que ir a ver qué es lo que está pasando y solucionar el problema. Diversos microscopios. En nuestro laboratorio de micro deberíamos tener 2 o 3 microscopios para que a la vez el personal entonces esté haciendo diversas evaluaciones y de diferentes tipos de campo oscuro, de contraste de fases, de fluorescencia y los microscopios ópticos comunes que tenemos. Se estila mucho en los laboratorios de los hospitales tener microscopios que tengan conectado una tablet, estos sistemas, sí, una tablet, en donde el estudiante puede entonces preguntarle al profesor qué es lo que está pasando, y así el profesor, entonces el profesor no, la persona que va a hacer la práctica con usted en microbiología, lo puede orientar a través de esa forma. Es muy práctico. En los insumos que se tiene en el área de microbiología, contamos con los platos Petri de diferente tamaño. Son de plástico, ya no se usa plato de vidrio. Bueno, yo nunca lo vi. Debió ser Pasteur, pero nunca vi un plato de vidrio. Tubos, pipetas, todo, morteros para hacer maceramiento de tejidos, bisturíes estériles. Cuando le llegan tejidos, ganglios, biopsias, autopsias, todo ese tipo de material necesita a veces ser cortado y ser separado, así que necesitamos bisturíes estériles. Las asas para sembrar ya casi no se utiliza las asas de estas de hierrito. Entonces ya se compran las asas estériles y es mucho más práctico para la siembra, porque hay veces que hay problemas para el gas, el mechero, etcétera. Entonces las asas estériles son muy buena opción. Tenemos los portas, los cubreobjetos, las cubetas de tinción donde se hacen las tinciones, los mecheros, incineradores, etcétera. Bueno, una gran cantidad de material. Los frascos de cultivo, hay diferentes frascos de hemocultivo para niños, para adultos, para que cultiven bacterias aerobias, para que se cultiven bacterias anaerobias. O sea, hay una gran cantidad de insumos en el área de microbiología. ¿Qué más les había dicho? Bueno, las cabinas, todo eso ya se los mencioné. Las técnicas, esto son unas diapositivas que tengo aquí, pero por supuesto esto de estas diapositivas, eso ustedes lo debieron haber dado en microbiología,
pero no creo que pregunte nada de esto en el parcial. Las técnicas de pretratamiento las deben ustedes conocer para poder entonces obtener que que los microorganismos puedan ser evidenciados en una muestra, por ejemplo, en un ganglio, que es un tejido bastante compacto, está duro, compacto. Ese tipo de material debe ser partido, debe ser macerado. No podemos entonces llegar y agarrar un ganglio y colocarlo directamente en un BHI o en un tioglicolato. Así que las muestras en microbiología deben ser pretratadas, así como en otras secciones en química se hace una centrifugación para obtener suero, o en hematología se hace centrifugación para obtener plasma para los tiempos de coagulación. Entonces, en micro se hace mucho pretratamiento con el fin entonces de obtener la muestra adecuada o la forma de esa muestra adecuada para que los microorganismos sean evidenciados. Hay centrifugación, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo para obtener un precipitado y que en ese precipitado estén entonces contenido la mayor cantidad de bacterias y luego puedan ser sembradas. Hay homogenización de tejidos, hay maceración, etcétera. Diversas técnicas para poder evidenciar los microorganismos. La preparación de las tinciones en el laboratorio de microbiología es esencial. Hay que hacer frotis, esas extensiones son frotis. Los frotis deben ser delgados, pero con suficiente cantidad de muestra, porque si se hacen demasiado gruesos o los tejidos están muy compactos, el frotis, lo que usted va a hacer es colocarle el tinte y jamás podrá sacar ese tinte de allí. Así que no vamos a ver nada y vamos a perder muestra. Así que existen técnicas para hacer esta preparación de estos frotis. Para ver, las técnicas comunes, por ejemplo, para la siembra de muestras, se utiliza más que nada la siembra por inmersión de la lengüeta del Uridip o del dispositivo este que contiene los dos agares principales, que son McConkey y el CLET. Nada más usted sumerge entonces ese dispositivo, esa lengüeta, en una muestra de orina y ya está listo entonces para ser incubado. De no tener entonces este tipo de dispositivo, se puede sembrar perfectamente en un plato de agar sangre para captar microorganismos gram positivos y levaduras, y en un plato de McConkey para captar entonces los gram negativos. Se puede hacer entonces por siembra de lasa calibrada y se hace entonces el estriado correspondiente y se incuba. Para ver qué más. Aquí, bueno, hay una cantidad de, mucha cantidad de diferentes tipos de muestras que pueden ser cultivadas, diferentes tejidos, los exudados, también los diferentes líquidos corporales. Hay muchos médicos les gusta hacer el cultivo de los catéteres. Los catéteres son dispositivos que son colocados en los pacientes para poder entonces que se ingresen a través de ellos sustancias parenterales, antibióticos, también fracción de sangre, por ejemplo, les ponen plasma, les ponen glóbulos rojos a la persona a través de esos catéteres. También en algunos se les extrae sangre de esos catéteres, pero el problema del catéter es que se contamina muy rápidamente porque está colocado sobre piel, y la piel ustedes saben que tienen bastantes microorganismos, así que ese tipo de dispositivo puede entonces ser monitoreado para ver si está entonces invadido por bacterias. La orina, por supuesto, bueno, de todo. Recordemos entonces que cuando hacemos microbiología debemos hacer un examen macroscópico, debemos observar la muestra, su coloración, buscar las zonas en donde pueda haber sangre, pus, moco, las áreas más feitas que sabemos que ahí pueden estar las bacterias. Entonces debemos hacer ese tipo
de examen. Si tenemos donde anotarlo, lo que vimos se puede anotar también. Por supuesto, el examen microbiológico que se realiza, o microscópico, que se realiza a través de las diversas tinciones, que pueden ser tinciones en fresco o con los diversos tintes. Los que más se utilizan en micro son en la tinción de Gram, de Bar. Para hongos se utiliza entonces RAI o GIMSA. El cultivo y el aislamiento es lo que sigue después de esto. Y una vez aisladas las bacterias que están infectando a un paciente en una muestra, la identificación y la susceptibilidad entonces a los antibióticos. Y dependiendo del tipo de bacteria, se tiene que hacer entonces obtener los serotipos que entonces forman parte de esa bacteria. La recolección, transporte y conservación de la muestra, eso debe estar escrito, debe estar incluido dentro del manual de procedimientos. Siempre en su sección de microbiología debe haber un manual de procedimientos, un manual de control de calidad y un manual de bioseguridad. Esos son los 3 manuales básicos que debe tener su sección, todas las secciones. Aunque usted trabaje en un laboratorio pequeño, su laboratorio en general debe tener entonces esos 3 manuales y usted debe poder escribir o realizar ese manual conforme a los procedimientos que tengan entonces en su laboratorio. Bueno, esto ya se los dije, las tinciones ya también, los medios de cultivo. Esto solamente es para mencionarlo aquí en clase, chicos, porque eso ya usted se lo sabe. Tenemos ayudas en los medios de cultivo, por ejemplo, los cromagares. Son muy, los utilizan mucho para ayudarnos en la identificación directa del microorganismo. Si pueden ver aquí, esto es un cultivo en un plato. Bueno, ahí le hicieron las divisiones. Sabemos que no se debe cultivar de esta forma. Pero miren los diversos colores. Bueno, cromoagar significa eso. El agar, entonces, dependiendo del microorganismo, va a producir un pigmento en donde se puede captar esa pigmentación que produce el microorganismo a través, entonces, de su crecimiento. Por ejemplo, la cándida, aquí se observa de un color azul. La cándida tropicalis, perdón. La cándida cruzei de un color violeta y las albicans de un color como turquesa, verde. Entonces, usted tiene una muestra, se siembra en diversos medios de cultivo y si uno de esos medios es un cromagar y le crece entonces un tipo de alguna bacteria de estas, en donde usted conoce la coloración a quién corresponde esa bacteria, simplemente entonces le queda a usted solamente hacerle la prueba de susceptibilidad, porque este cromagar le está dando la identificación. Miren entonces las diversas colonias. Acá hay otras, las blancas de la cándida glabrata. Y ahí vemos otra azul de la cándida dubliniensis. Entonces, esto nos ayuda mucho, claro. Si son de diferentes casas comerciales, ellas te van diciendo los colores que corresponden a las diferentes bacterias. Una vez yo vi una tesis que trabajaron unos chicos que esas tesis las hicieron con cromagar y estaban, ¿cómo se llama? Investigando unas muestras de orinas en unas pacientes. Bueno, era una tesis muy bonita porque estaban evaluando unos cromagares de una casa comercial y cómo tenían las diferentes cándidas de diferentes colores y bueno, hicieron correctamente la evaluación y bueno, esa fue una tesis que ellos hicieron. ¿Qué más les iba a mencionar aquí? Bueno, nos ayudamos entonces con diversos tipos de reactivos para poder obtener la identificación de las bacterias. Miren aquí, no solamente es para levaduras, también se puede obtener para microorganismos gram negativos, gram positivos. Incluso, chicos, podemos saber si hay un mecanismo de resistencia a través de la coloración. Entonces, si tenemos algún tipo de crecimiento de bacterias de un color que corresponda a un mecanismo de resistencia que esté en la tabla del inserto de la casa comercial, o sea, del reactivo, entonces estamos ante la presencia de un mecanismo de resistencia
y esto se utiliza mucho, esos cromagares, para evaluar las resistencias, las BLE, las BLEA, las OXA, o sea, las tan famosas KPC. Entonces, todos esos mecanismos de resistencia se pueden evaluar. Esto se los puse, pero esto significa que podemos encontrar un montón de identificación de organismos gram positivos y gram negativos. Tenemos entonces que ahí les había hablado que deberíamos contar con diferentes microscopios, por ejemplo, el de fluorescencia. Usted puede aplicar la técnica, aunque sea inmunológica, la técnica de inmunofluorescencia, ya sea directa o indirecta, en el área de microbiología para la determinación de bacterias que estén sobre tejidos. Se hace entonces la tinción de la inmunofluorescencia y se puede entonces realizar esta identificación. Se recomienda que cuando hay microscopios de fluorescencia, deben estar ubicados en un área donde se pueda apagar la luz, que no moleste a sus compañeros, porque así se evalúa mejor la fluorescencia que tiene, que presentan entonces las muestras producto de las diferentes tinciones que se hagan. Muy importante la eliminación de los residuos, la limpieza del material, eso no lo deberíamos hacer nosotros, están los auxiliares de laboratorio que se encarguen, ese es su trabajo, de realizar la limpieza del material, y no solo el material, sino del área común en general de microbiología. Recordemos la correcta eliminación de los residuos, porque en micro manejamos muchos residuos potencialmente y peligrosos totalmente, así que tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo hacemos eso. Y siempre en microbiología usted todos los días va a tener que ver en el microscopio. Así que aquí tengo unas imágenes para que recuerden estos bacilos que se observan de color morado, ¿verdad? Que son gram positivos. ¿Qué les parece, chicos? Que es el reporte. ¿Cómo harían el reporte de gram allí? ¿Sí se acuerdan? Hola, buenos días, profe. ¿Se encuentra en casa para mandar a buscar? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se reporta eso? Ahí sería, se observa diplococo gram positivo lanceolado. Ajá. Sí, porque esos parecieran unas cadenitas, pero son diplococos que están pegados. Esta es una imagen muy que nos evidencia que es muy, ¿cómo les digo? Así se observan los neumococos, así se observan los coquitos lanceolados. Es más, cuando uno lo observa de muestra directa de pacientes que no han tenido un tratamiento contra ellos, se observan de un azul tan oscuro que parecen casi negros. Entonces, de esa forma, los lanceolados y en diplococos. Estos son, ya ustedes ven, cocos gram positivos en cadenas. No importa que sean largas o cortas, eso no interesa, son cadenas, así que no las reportamos. Aquí tenemos los neumococos en una muestra directa de un tejido, puede ser un tejido pleural o muestra pulmonar. Están junto con los neutrófilos, si los logran ver allí, los neutrófilos y los neumococos. Es más, chicos, yo sé que no se ve bien, pero alrededor de los diplococos pueden observar que no está teñido. Ahí está la presencia entonces de la cápsula, y eso entonces nos ayuda aún más con el diagnóstico. Claro que al médico no le vamos a reportar, se observan cápsulas, no sé qué, nada más simplemente el gram. Se me olvidó la palabra ahorita de cómo uno lo reporta. Si está muy, muy seguro que es un neumococo, uno le puede decir con... Ay, Dios, mi mente. Le puede decir que se observan cocos gram positivos en pares lanceolados, que son muy que evidencia mucho la presencia de un neumococo. O sea, ese tipo de reporte se puede hacer personal.
usted si quiere hacerlo, lo puede hacer. Eso es abierto, usted puede hacerlo si lo desea. Puede decir, esto me parece mucho un neumococo, me parece mucho tal cosa. Entonces se puede hacer porque eso ayuda al médico. Claro está que lo hace si usted está seguro que eso es lo que está viendo. Los bacilos gram negativos, ¿estos qué son? Levadura. Ajá, levaduras y vemos hifas, ¿verdad? Entonces, cuando vemos hifas, no solo levaduras, porque a veces las levaduras son normales. En muchas muestras, en la boca, en las muestras vaginales, es muy normal que la mujer pueda tener unas cuantas levaduras, eso es parte de la flora. En las heces, sobre todo de niños que están tomando leche, es muy normal que hayan levaduras, pero cuando ya vemos hifas como las que vemos allí, entonces significa que probablemente haya una infección, hay una reproducción, entonces una superproducción. Así que las hifas es muy importante que se reporten junto con las levaduras, porque después el médico no le toma la importancia. Ahí vemos levaduras en fresco. Aquí vemos, miren, las hifas, usted reporta, se observan hifas y levaduras. Y esto probablemente es un frotis vaginal porque miren, en la parte de atrás se observan unas células grandes epiteliales que corresponden al epitelio vaginal y hay muchos bacilos gram negativos alrededor. Entonces esto es clara señal de que lo más probable es que este sea un frotis vaginal. Miren esto que está aquí. ¿Qué tipo de muestra les parece que es? Viendo nada más la muestra, ¿qué tipo de muestra les parece que es? Algo que ustedes no han dado hematología. Pero miren, atrás tenemos eritrocitos. Entonces aquí estamos hablando de sangre. Este es un monocito, más que nada parece como un macrófago y tiene en su citoplasma los macrófagos. Recuerden en el sistema cuando dieron inmunología, los macrófagos son células entonces que van a atrapar microorganismos. Así que este es un hongo que se llama histoplasma. Es un hongo sistémico muy, pero muy peligroso, sobre todo para personas que tienen su sistema inmunológico comprometido, personas VIH, con cáncer, con diversas enfermedades. Ahí vemos entonces están los histoplasmas. Esa es una forma de levadura, una forma levaduriforme. Y este hongo, ya les digo, es muy peligroso. Así se observa en forma de levadura. Y así como ven con esas espículas, es el hongo cuando ya está crecido en el plato. Se observan como esas espículas con esas esporas y es peligroso el manejo de él en el sentido de que hay que hacerlo en cámara de bioseguridad con muchas medidas de protección, mascarilla N95, gafas, todo lo que nos podamos proteger porque rápidamente entonces podemos inhalarlo. Así que hay que hacer una buena limpieza y después de eso encender la luz ultravioleta de la cámara para eliminar todos los restos que pueda tener del hongo. Y la identificación de este microorganismo se hace principalmente obteniendo, además de la microscopía que vieron anteriormente, se hace obteniendo el cultivo ya del mismo histoplasma en un plato y colocándolo en un portaobjeto con azul de metileno que lo inactiva y se pueden ver estas formas y entonces uno puede decir, sí, este es un histoplasma capsulatum y darle ese reporte al médico. ¿Esto qué es? Aspergillus. Aspergillus, ¿verdad? Teñidos con azul de metileno. Cuando ustedes hagan raspados, en algún momento, chicos, yo sé que les va a tocar. Cuando hagan un raspado de uñas de piel, pueden colocar entonces estas muestras. Estas muestras, ¿saben cómo se colocan? Cuando bien, si usted no lo hace o un dermatólogo lo hace, los raspados los colocan en platos Petri y ahí vienen los pedacitos del raspado y usted coloca un tape, saca un tape. Sacan un tape, un pedacito de tape y entonces van y presionan sobre la muestra en el plato Petri y lo colocan en un portaobjeto y lo que tienen que hacer es por un ladito meterle el azul de metileno o utilizamos también mucho el Ugol y se tiñe todo perfectamente. Entonces ustedes pueden ver las diferentes
características de los hongos y así reportarlos. El reporte de hongos, de estos hongos que son ambientales, se hace también por microscopía. Más que nada son ambientales, se hacen por microscopía, y este tipo de hongos pareciera inofensivo, pero en personas inmunocomprometidas es muy peligroso. A nosotros, en la mayoría, y espero que ustedes estén bien, que estamos bien, esto no nos hace absolutamente nada. ¿Esto qué es, chicos? ¿Qué puede ser? Mycobacterium. Ajá, así mismo. Mycobacterium. Miren que hay más micobacterias que leucocitos. Está súper lleno. Están súper rojos. Entonces significa que el paciente no ha recibido tratamiento. Este probablemente es un paciente de 3 cruces. Y está, es más, tiene las micobacterias hasta en grumos. Entonces, pero si es una micobacteria que no es resistente a antibióticos, con el tratamiento adecuado, bien llevado, el paciente puede curarse. Bien. A ver, entonces, déjenme ver. Vamos a ver, este equipo, hay mucha automatización en el laboratorio de microbiología. Déjenme, vamos a ver que si sale esto. Este equipo, hay muchas casas comerciales, pero este es uno de los más que se utiliza, es una casa francesa, que es de nombre Biomedex. Entonces, ¿qué hizo la técnica ahí? Ahí está metiendo una gradilla. En esa gradilla hay unas tarjetas. En las tarjetas uno hace suspensiones bacterianas con un protocolo, con un estándar de McFarland. Ingresa entonces las tarjetas allí. Esas tarjetas absorben los microorganismos de esas suspensiones, y cada una de esas tarjetas tienen diversos pocillitos en donde están colocados los diversos sustratos, por ejemplo, de que todos los carbohidratos, ONPG, LDH, ADH, ODH, citrato, bueno, todas esas cosas. Todo eso está allí y lo está colocando entonces en un lugar donde crea un vacío. Ahí enfrente están las suspensiones bacterianas, y si se puede observar, hay como una manguerita, una cosita allí, que va a absorber la suspensión bacteriana y la va a meter directamente en las tarjetas en cada uno de esos huequitos. El mismo equipo crea un vacío para que haga como que chupa la muestra, la suspensión. Y luego la vas a distribuir equitativamente en cada uno de los sustratos para que la bacteria metabolice. Si metaboliza el sustrato, va a hacer un cambio entonces, ¿verdad?, de color. Ahí le está diciendo el equipo que ya que ya absorbió todas las suspensiones y que ahora lo coloque en otro lugar para que pueda ser distribuido en las diversas gradillas que existen, entonces, para que se incube y se haga la lectura automatizada. Así funciona con la identificación y la sensibilidad igualito. En el caso de la sensibilidad, lo que se va a tener en esos pocillitos entonces son antibióticos en diversas concentraciones. ¿Cómo sabe qué paciente es? Por los códigos de barra que ya antes nosotros hemos señalado para cada uno de los pacientes. Va a haber un láser que va a cortar ya vieron ustedes todos esos palitos, y va a quedar completamente sellada la tarjeta. Luego de eso, entonces, van a ser colocados por el mismo equipo en las diversas gradillas para que comience la lectura. Pueden haber lecturas completas de identificación en 5 horas en bacterias de estas que son las más fáciles de identificar, como la E. coli. En 5 horas ya usted puede tener entonces la identificación por medio de esta tecnología.
Y cuando transcurrido el tiempo, entonces hay un rayo láser que va a pasar y va a escanear los diversos cambios de coloraciones, producto entonces del metabolismo, y va a pasar esa información al software del equipo, en donde va a ser donde ya va a conocer, pues, qué bacteria es, cuál corresponde entonces según la lectura que hizo. Y mire, el equipo desecha la tarjeta en una bandeja. Como está completamente cerrado, puede ser eliminado directamente en tanques o en bolsas rojas. A ver. Vamos a ver otro. Y esta cosa, métete para arriba. Era... Ajá. Este es un equipo que prepara los platos. Así se haría en un laboratorio o en una fábrica de platos. Si no, o si no, si lo pudiera adquirir entonces el laboratorio donde usted trabaja, también se hace en un equipo que lo hace de forma aséptica. Las mangueras, los tanques donde vienen los medios ya preparados, todo eso es de forma aséptica. Así que quien realizaría este tipo de función sería el asistente de laboratorio. Claro está que usted también lo puede hacer. Todos debemos saber cómo se preparan todos los medios de cultivos, porque no sabemos en algún momento, si no tenemos el personal, debemos entonces hacernos cargo de eso. No podemos parar el trabajo. Así que ahí están metiendo las mangueritas para hacer la absorción de los medios de cultivo y procede entonces a rellenar los diferentes platos. Está el software que hace el manejo, y ahí comienza entonces a rellenar los diferentes platos. Se pueden preparar varios medios de cultivo de diferentes clases a la vez. Los va preparando, los va acomodando, uno los va sacando y procede entonces a enfriarse. Luego, y siempre que usted prepara algo, siempre tiene que colocar la fecha de preparación, la fecha de expiración y su nombre. Tiene que firmarlo. Eso es parte de su control de calidad. Y miren este equipo que hay en los laboratorios donde se maneja mucho flujo de pacientes y de muestras. Este es un equipo automatizado completamente para laboratorios muy grandes. Y son equipos que tienen varios brazos robóticos y realizan varias cosas a la vez. Por ejemplo, siembra de muestras, aislamiento de muestras, preparación de frotis. Pero ya les digo, son equipos que vale la pena tener en un laboratorio donde se manejan muchos pacientes. Imagínense, por ejemplo, México. México, que solamente el DF tiene 22 millones de personas, solo el DF. Esto, por supuesto, le cae de maravilla a ese tipo de laboratorio. Pero nosotros con 4 millones de personas, esto lo que hace es acortar el personal, el nombramiento. Miren lo que hace, destapan los medios. El medio que debería utilizarse más, chicos, no son los Culturec de estos con las torunditas de algodón, sino este tipo de medios que le dicen Amis líquido. Son medios en donde no hay un algodón para tomar las muestras, sino es una escobilla. Y la escobilla permite que se mantenga mejor el microorganismo, y el medio líquido que tiene también lo hace. Mire cómo hace, entonces está haciendo la siembra con diferentes entonces estriados. Y ahí entonces logra el aislamiento. No tuvo que flamear ni esterilizar el asa. Todo lo hizo con el mismo. Por agotamiento se llama eso.
hizo una lectura y todo tiene en los códigos de barra, mire, todo está numerado con los códigos de barra. Ella se los lleva de ahí, ya todos esos platos están sembrados para una incubación, pienso, en una incubadora que tienen que estar. Y están los diversos platos. Las muestras que ya fueron utilizadas también se retiran. Y vamos a ver qué más hace. Va a colocar, rellenar platos nuevos. Y va a darle las otras instrucciones. Toma asas, las diferentes asas. Ahí está preparando las placas para hacer el gram. Estos equipos, las placas son, miren que están todas bien bonitas ahí, ya ellas tienen sus códigos de barra de los pacientes que son. Y estos equipos también, cuando las realizan las placas, también las tiñen. Entonces, hay muchos de esos que de un equipo se van como integrando y acoplando varios a la vez. Entonces, se integra un equipo de tinción y las placas pasan a ese módulo de tinción, son teñidas, son secadas y hay microscopios. Hay otro módulo que se llama módulo de microscopio, en donde puede hacer la lectura de dos formas. Puede ser directamente con, ahí está haciendo ¿qué es? Creo que es la sensibilidad de los antibióticos. Hay un módulo en donde existe un microscopio directo con un objetivo de 100, aceite de inmersión, y se paran directamente sobre la placa y va haciéndose como un barrido, una lectura, y usted aprueba cuántos microorganismos o lo que sea que está viendo. Y hay otra forma de hacer la lectura que también es con un microscopio, pero que en este caso el software va a tomar fotos diversas de las placas y entonces usted va a mirar en su pantalla las fotos y va a decir qué microorganismo es. Entonces, claro está, usted al final es el que decide muchos resultados, cómo deben darse. Bueno, ahí colocó los antibióticos. Y vamos a ver qué más. Bueno, tiene de todo. Este que le está haciendo. Vamos a ver. Miren este. Ese es un plato. Le escaneó el código de barra. Procede entonces a... Creo que va a escanear... no sé si ese es el que va a ser incubado. Ajá. Pero él también tiene, bueno, ahí los está como incubando. Él también tiene un módulo, después que hace la incubación y está crecido el plato, tiene un módulo de lectura. Miren, como los platos están perfectamente aislados, miren cómo está, ¿ve? Usted puede escoger las colonias. Con esas colonias directas, el plato pica directamente la colonia que usted le remarcó en la pantalla que usted escogió. Ahí lo está colocando en una plaquita como un aluminio de hierro. Cada plaquita de esa tiene diferentes pocillitos y luego de eso, esa plaquita va a otro equipo. El equipo se llama el equipo de espectrometría de masas y hace una lectura por descomposición de las proteínas. Entonces, esa lectura se realiza prácticamente en menos de 2 horas, casi en 1 hora y tanto. Y usted puede entonces saber con el espectrómetro de masa qué microorganismo es, y eso acorta mucho más el tiempo del paciente, de respuesta para el paciente, que sería entonces lo más importante. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario de lo que vieron? No,
Entonces, bueno, chicos, esto sería la clase de hoy. Y nos veríamos entonces la otra semana, si no tienen comentarios. Cualquier comentario, ya saben, estoy en el WhatsApp si lo desean. Nos Profe, ¿se vemos. puede quedar un momento? Ajá. ¿Se puede qué? ¿Se puede quedar un momento con Mónica y conmigo? Ah, perfecto. Voy a detener la grabación y lo terminar y